Hay un número que se considera el símbolo de la perfección, un número que se lo asocia mucho con la armonía cósmica y que en un montón de culturas antiguas sagradas de este mundo le dieron una importancia excepcional. Estamos hablando del número 12, un número que encontramos en una cantidad increíble de proporciones en la naturaleza, esculturas, formas, modos de organizarse, de medir. Y se encuentra tanto en lo trascendental, en lo inefable, como en cosas más cotidianas, por ejemplo, las 12 notas de la escala musical, la circunferencia de un círculo que es 360, es decir, 12 por 30. Pero esta recurrencia del 12 es simple casualidad o podría ser pista de cómo se desarrolla y crea el universo desde su matriz más profunda. Diversas culturas afirman que este número es una guía para conectar con estados más elevados de conocimiento, información, conciencia. Sin ir más lejos, nos podemos ir a la historia de básicamente el hombre más inteligente de la historia, que fue William James Sidis, este muchachito de acá de al medio, que fue en su momento obviamente un niño prodigio que ya a los 8 años había desarrollado una tabla de logaritmos en base al número 12. Creó una lengua propia, también basada en la numeración 12, a la que llamó Vendergot, y la presentó en su segundo libro, el libro de Vendergot. Luego, a los 11 años, entra en Harvard. A los 11. Con 12 años, 12, da su primera conferencia sobre la cuarta dimensión. Y a los 16 años se convierte en la persona más joven en recibirse en Harvard. A los 16. 6 años más tarde escribe un libro titulado Lo animado y lo inanimado. En este libro introduce conocimientos avanzadísimos de física teórica muy adelantados para su época, incluyendo información sobre la materia oscura, sobre agujeros negros, conocimientos que recién ahora la astrofísica actual está descifrando. Sidis lo demostró hace más de un siglo. Él era constantemente estudiado por otros científicos que lo tenían ahí, ¿viste? Porque no podían creer cómo el tipo era tan inteligente. Se terminó cansando de eso y bueno, tuvo un par de problemas emocionales en su vida. Los investigadores decían que probablemente su obsesión con el número 12 lo pudo haber ayudado a alcanzar esos niveles de conocimiento tan profundos que él tenía. Con el 12 es más fácil dividir en más fracciones que se mantienen en números enteros. Es el número más pequeño que se puede dividir por 4 números. Un reloj, por eso, es tan perfecto. Un cuarto de hora es un 15 redondo, media hora un 30. Y si estuviera basado el reloj en el 10, nos daría números decimales y sería mucho más difícil de calcular. También desde la Mesopotamia, que los años se dividen en 12 meses, como se usa actualmente. También están los 12 signos del zodíaco, que se relacionan con los 12 ciclos lunares. Incluso el cuerpo humano posee 12 sistemas, 12 chakras. También se dice que la red energética planetaria, la malla crística, tiene 12 puntos principales nodales que funcionan como portales de entrada y salida energética de la Tierra. El 12 aparece en patrones que se repiten constantemente. Por ejemplo, la cantidad de tradiciones antiguas en las que existen grupos de 12 consejeros designados por fuerzas divinas. También los 12 caballeros de la mesa redonda del rey Arturo en Grecia, los 12 dioses olímpicos que lucharon contra los 12 titanes. En la iglesia cristiana, los 12 apóstoles de Jesús y tribus de Israel. Luego, los 12 imanes de la tradición islámica. Así que
debemos preguntarnos qué hay detrás de este número 12 y si todo esto es plena coincidencia y azar puro o hay algún significado oculto más elevado. También en el 2003, el doctor en matemáticas Jeffrey Weeks afirmó que, basándose en mapas computarizados del Big Bang y radiación cósmica, el universo tiene 12 caras, como un dodecaedro, que curiosamente también esto fue dicho por Platón hace más de 2000 años atrás. Por otra parte, en 1952 le llega a las oficinas del presidente Eisenhower un informe en donde le avisaban que años antes se había creado una comisión secreta para investigar y encubrir casos relacionados con extraterrestres, llamada la Majestic 12 o los 12 majestuosos, creado en 1948 bajo la presidencia de Harry Truman. Y lo que todos se preguntan ya a esta altura, ¿siempre el 12 tiene que ser, nunca el 10, el 24, el 32? ¿Es coincidencia? ¿Puede ser que estos científicos y militares de alto rango tengan información privilegiada sobre este número? Los documentos del MJ12 también detallan contactos reales que el grupo realizó con entidades alienígenas. Pero no podemos hablar de este número sin hablar de la llegada de la nueva era, profetizada infinidad de veces y casualmente con su inicio real a partir del 21, 12 al revés, 21 de diciembre del año 2012, que es el último día del 13º Pactún en el calendario maya, que son ciclos de 144.000 días, también múltiplo de 12. Los mayas tenían una excelente manera de manejar lo que eran todas las posiciones astrológicas y basaban obviamente toda su cultura y su sociedad ahí. Pero bueno, el calendario llega hasta ahí, hasta ese día. Y mucha gente lo confundió con el fin del mundo, que no, que se acababa todo, pero era el fin de un mundo. Y más que el fin de un mundo, el fin de un sistema y el comienzo de uno nuevo. El fin de una administración y el comienzo de una nueva. También en el 2012 pasó algo muy muy importante en Ginebra, Suiza, que fue el descubrimiento de lo que es el bosón de Higgs en el laboratorio del CERN, que se llamó la partícula de Dios, una partícula con la que se cierra el ciclo del modelo estándar de la física al explicar por qué la partícula y la materia tienen masa. Según este modelo, existen 12 partículas elementales que componen la materia y esta es la duodécima. Desde este momento ya hemos visto, muchas cosas han cambiado y nuestro entendimiento sobre todo lo que nos rodea también. Pero ese año todavía hay más acontecimientos absolutamente increíbles. En noviembre, un mes antes de la fecha célebre del 21 de diciembre, los astrónomos del Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico, observaron un cegador destello de luz que no dejaba de repetirse. Sin tener idea de dónde venía o qué era, lo investigaron y hallaron que el destello era tan brillante que tenía el poder de 500 millones de soles. Sí, 500 millones. Anonadados absolutamente, después se dieron cuenta que esto se llama ráfaga rápida de radio o FRB, según sus siglas en inglés, y es un transitorio pulso radial causado por algún proceso astrofísico de alta energía, por un tipo de artefacto, una señal inteligente apuntando al planeta Tierra que obviamente desconocemos. Igualmente, todo este fenómeno del número 12 no solamente encuentra su base en la matemática universal, sino que también en la música. Por ejemplo, Pitágoras, a los 35 años,
abandona su hogar para iniciarse en las artes esotéricas egipcias y decía que era imposible entender al universo sin entender la música. Los astros cantan una melodía eterna, solo debemos aprender a escuchar al silencio. La música de las esferas. Pitágoras confirma acá al universo como un teatro donde los astros tocan una sinfonía perfecta. Los antiguos conocían a los planetas y sabían que detrás de su danza cósmica se podía conocer nuestro destino. Pitágoras creía que era la música lo que mantenía al cuerpo alineado, que como es arriba, es abajo y que estamos en sintonía con los movimientos de nuestra galaxia. Ya en la antigua Grecia, la música era la unión entre el imaginario mundo de la matemática y el experimental mundo de la vivencia corporal. La estrecha relación entre la música y la aritmética se la debemos a los griegos, pues lograron comprobar ellos que dos cuerdas concedidas por números enteros sencillos generaban un sonido amable, mientras que cuerdas acomodadas por números decimales o números irracionales resultaban tener resonancias desafinadas. También los científicos de hoy, que hablan de la teoría de cuerdas, esta está basada en armonías de cuerdas que vibran, que todas las partículas del universo, neutrones, protones, no son más que una bandita que vibra y el universo es una sinfonía cósmica que resuena por el hiperespacio. Eso es lo que dicen los científicos. Por eso nuevos paradigmas, que se empiece a unir la ciencia y lo esotérico, lo espiritual, lo religioso. Y bueno, el número 12 está ahí presente, ya lo vimos en muchísimos aspectos de esta realidad, y probablemente nos ayude a que nuestra mente pueda llegar a contemplar mejor lo que es el mundo que nos rodea, y al hacer eso cambia nuestra percepción, y eso es ahí está el poder de la humanidad, el poder de la percepción y cómo esto afecta al espacio y el tiempo. Y por ende posiblemente nada vuelva a ser lo mismo para el ser humano después de mezclar este tipo de conocimientos. Obviamente para eso nos faltan todavía un par de revoluciones educativas, no sé si revoluciones así con quilombo, grandes cambios y desastre o qué sé yo, sino que se ve en todos los países ya muchas cosas están quedando en desuso, muy antiguas, muy obsoletas. Entonces es como que está bueno pensarlo así, porque es como que todo fluye naturalmente y cualquier cosa, chicos y chicas, cualquier cosa que se salga de ese patrón de fluir, cualquier cosa que aparezca a enturbiar la mente de las personas, tiene que ser completamente y absolutamente removido de su lugar. La humanidad ya está en un nivel de maduración muy interesante, muy interesante. No hace falta ser un yogi o un loco que súper estudioso y conocedor. Un poquito de conciencia, un poquito de involucrarse, porque leer, buscar, querer saber, es involucrarse, es estar ahí, es estar pegado. El próximo paso que va a dar la humanidad, todo el mundo habla de que no es algo que venga desde las masas hacia los individuos, sino que viene desde los individuos hacia las masas. Tenemos que activar lo que a partir de ahora llamo como el modo pueblo, la unión entre los pueblos, el desarrollo de los pueblos, y cualquier cosa que se escape de eso, como
cuestiones bélicas, ¿no? Cuestiones de me hago el loquito y afecto directamente en tu realidad, no te permito crecer, etcétera, etcétera, tiene que ser absolutamente removido, pero ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo. No podemos, no existe más eso, no existe más, basta. Basta, gobernantes queridos, de querer andar haciendo actividades belicosas. Dejen desarrollarse a los pueblos, dejen desarrollarse. La humanidad está en un momento lindo. Fíjate que está conectada, vos podés escuchar una canción que hizo un chabón, un loco en Alemania. Es extraordinario. Dejemos que el amor fluya, que las cosas fluyan. Amor entendido como la fuerza del progreso, ¿no? La fuerza y la vitalidad de la energía fluyendo y generando progreso. Entonces, bueno, gente, hasta ahí, no me alargo más. Esto es Visión Creadora, yo soy Felipe Liendo. Pueden seguirme en donde absolutamente más les guste, les voy a dejar acá abajo los links. Suscríbanse y bueno, besos para todos, hasta la próxima.